Amén. Bienvenidos mis hermanos de Seguidores del Camino en la transmisión por Facebook. Hoy iniciamos un ciclo que va a involucrar 15 sesiones y que tiene por nombre acerca de lo que es que el Señor nos levanta. Hoy vamos a ver las bases para una liberación espiritual, un tema de trascendencia y de importancia en estos días presentes. Algunos principios importantes antes de empezar con el tema de las bases para la liberación espiritual. Hay sectores que suponen que no resulta posible que el adversario de las almas relacionado con el mundo del abismo venga a nosotros, los creyentes, a atacarnos. En razón de que no vienen solo a buscar casas, es decir, cuerpos o descendencias. Pero la verdad es que a lo que está escrito es de que sí vienen de alguna manera a relacionarse con las personas, sobre todo con aquellas que sus progenitores u otros ascendentes han tenido relación con prácticas ocultistas o del mundo de las tinieblas. Para esto es importante nosotros conocer en principio lo que somos como espíritu, cuerpo, alma y espíritu. En espíritu es Ruach, que hay que ver que en pecado el espíritu se apaga. El alma, ese conjunto de sentimientos, voluntad y pensamientos, y el cuerpo de donde venimos, que es el polvo de la tierra. Esto es importante entender. ¿Por qué? Porque primero que Satán considera que la tierra es suya. ¿Y nosotros de dónde hemos salido? De la tierra. Y por ende, desde hace mucho, ha desatado una guerra contra nosotros con el objetivo no oculto de afincar su trono como un Dios, donde ve a los que siguen a Yeshua y a Yeshua mismo como elementos peligrosos para su propósito. La estrategia de Hasatán es impedir que el hombre vaya en busca de un mayor desarrollo, lo que se conoce como una plenitud de los gentiles, que no esté en relación que no se relacione con su identidad y su posición en Yeshua. Para ello, siempre le resulta bastante a la mano aplicar una serie de recursos conocidos como, por ejemplo, mantener a la gente en preocupación, en ansiedad, por lo desgastante que es para las personas esas dimensiones. Y es el Mesías el que nos dijo a nosotros que no estemos preocupados. El negocio del adversario es atar a los seres humanos con una preocupación incesante, que no se detenga, que no se pare, convertir a la preocupación en un hábito, incluso que nos sintamos mal si es que no nos preocupamos. ¿Por qué? Porque fue algo adquirido. Deseas, Hasatán, que no nos veamos por dentro, que seamos víctimas de las circunstancias exteriores y que ello defina lo que somos o cómo nos sintamos. Ello tiene como misión principal que no veamos ni vivamos a lo que somos como templo del Ruach, templo del Espíritu Santo, un templo. Y para eso se ha dedicado a desatar una labor de destrucción. Desea blindar las puertas del templo que somos nosotros. ¿Con qué? Desea colocar cadenas de ansiedad
ahogar a los hijos de Adonai para que no vivan las añadiduras del reino de los cielos. Apretarlos hasta que brote la queja y la desesperación. Incluso va a emplear palabra alejada de la verdad para evitar que la persona sea libre. La liberación no viene de afuera hacia adentro. La liberación es de adentro hacia afuera. La vida, recordemos, rompe el cascarón de adentro hacia afuera para poder ser libre. Ahí hay una verdad natural con una verdad espiritual. Hacerlo a la inversa del externo hacia adentro expone a la vida que reside dentro del cascarón. Yahweh nos ha diseñado de tal manera que la santidad fluirá sin tropiezo cuando cuerpo y alma y espíritu están correctamente alineados a su luz. Incluso en el momento que estudiamos ya estamos obedeciendo a lo que se nos ha dicho. Escudriñen las Escrituras. ¿Y qué es lo que debemos nosotros entender por escudriñar? Es hacer un análisis con extrema atención para conocer los detalles que a primera vista no se aprecian. Entonces, escudriñar significa analizar la Escritura con el propósito de descubrir los detalles que sí hay y que subyacen debajo de ese conjunto de letras. Eso se llama escudriñar. En hebreo es shakar, che-a-q-a-r, shakar. Significa examinar íntimamente, es buscar a alguien, y en este caso el Mesías está oculto detrás de las Escrituras. Por ello dijo Yeshua que las Escrituras dan testimonio de mí. Retomando lo señalado anteriormente, lo que pensamos que originan acerca de nuestros sentimientos, ese conjunto de nuestra esencia, de cómo nos comportamos frente a los hechos, esa preocupación, ese conjunto de ideas, cuando no están alineados a las Escrituras, va a impulsar cómo vamos a actuar. De ahí la importancia entonces de escudriñar la palabra a fin de recoger e encontrar los tesoros que están ahí dentro de cada promesa. A ver, vamos a empezar leyendo 2 de Corintios capítulo 11, verso 3. 2 de Corintios capítulo 11, verso 3. ¿Qué es lo que nos dice? Acá entre el público nos van a señalar lo que dice. Si tú tienes, Mónica, lo lees. Entonces el 13 ya, pero temo que... ¿Fuerte? Pero temo que como la serpiente sedujo a Eva con su astucia, así se corrompan vuestros pensamientos y se aparten de la sinceridad y castidad debidas a Cristo. Entonces está diciendo que se corrompan los... Que se corrompan los Que se corrompan los pensamientos. pensamientos. Los pensamientos se pueden corromper. Uno puede tener pensamientos, pero si no están alineados, no son correctos, esos pensamientos mantenidos por mucho tiempo se corrompen. Y a su vez va a corromper al ser humano. Lo dicho y lo contenido entonces en 2 de Corintios 11:3 es una alarma acerca de pensamientos. Que nuestros pensamientos, ¿cuál es el peligro? Sean desviados de la transparencia, de la integridad que debemos tener para con el Mesías. Ese es el corromper de los pensamientos, que ya no estemos detrás de las huellas del Maestro. El mismo mecanismo que se empleó para hacer caer a Eva, ese mecanismo Hasatán nos lo quiere aplicar a nosotros,
para dejar de pensar con sinceridad y de esta manera abortar la santidad que debe ser. Y Hasatán tiene astucia suficiente para busca pervertir la mente de nosotros. Recordemos que el pensar es el gatillo que dispara la bala en nuestro sentir. ¿Cómo vamos a sentirnos? De acuerdo a cómo pensamos. Y ese pensamiento es como colocar una bala en la caserina y disparar. Eso va a hacer que se disparen sentimientos. Y en esa maraña de pensamientos corrompidos que ya no están en la luz y que da fruto a este sentir engañado, va a derivar finalmente a un actuar que no apunta al blanco. Lo que pretende esta obra de las tinieblas es malear nuestros espíritus, hacerles daño, que se degeneren, por tanto, nuestras formas de pensar. Y una vez que quede instalado ese camino, es como que uno agarra una lata, con un clavito hace una línea. La siguiente vez va a ser más fácil, la tercera más fácil, y va dejando más huella, más hondura que la primera vez. Esto es igual. Entonces, que quede instalado en nuestro pensar, en nuestro conjunto de instrucciones, en nuestro comando, ese camino, para que la siguiente vez le resulte más fácil volver a pecar. ¿Por qué? Porque ya hay una instrucción que se alojó. Y a fuerza de repetir, hasta por sentido de gravedad espiritual, se van a ese camino que no desea hacer. El hombre no desea allanarlo, cubrirlo, sino dejarlo ahí. Y de esto se va a aprovechar el adversario de nuestras almas. Y así estaremos haciendo fortalezas, inclinaciones hacia el mal. Y le estaremos colocando todos los días un babero a nuestro hombre fuerte, porque lo vamos a estar alimentando con el conjunto de nuestras debilidades espirituales. Fíjese todo lo que hay con respecto a lo que corromper pensamientos, que disparan sentimientos y que generan conductas repetidas para volver a seguir pecando con más facilidad. Derivado de todo ello, los sentidos, los pensamientos y las acciones, como fruto final de todo esto, va a ser que nos descarrilemos de lo que es Kadosh, de lo que es santo. Ese va a ser el resultado final. Si empezamos, por tanto, a divagar, vamos a lograr, por desgracia, que nosotros seamos los dueños, porque ya no vamos a querer estar en el reino de la luz, producto de los pensamientos, sentimientos y acciones y de los placeres que uno mismo en su libertinaje pretende y quiere vivir. Vamos a ser los dueños, por tanto, de nuestra alma y de nuestro sentir. Y nosotros seremos quienes estaremos presidiendo el templo del cual somos. Nosotros somos un templo y nosotros estaremos presidiendo, para nuestra desgracia, ese templo. Echando a un lado, literalmente es echar a un lado el gobierno del Todopoderoso sobre nosotros. Y al acontecer de ello, nuestras acciones, que es ese conjunto de hábitos repetidos, producto de pensamientos equivocados, harán que finalmente seamos almas encadenadas y vamos a terminar sin siquiera imaginarlos como esclavos de nuestra propia dictadura, al cual el hombre llama libertad. Pero somos los esclavos de nuestra propia dictadura. La religión se vive a través de nuestros sentidos. Ellos se han instalado en nosotros y sigue ahí.
somos esclavos de lo que vemos, de lo que oímos y no deseamos bajar las banderas. Al estar en lo visible, en las formas externas, en lo religioso, vamos a pensar que no necesitamos más del Eterno porque nuestra vida va a consistir en realización de algunos actos externos para aquietar nuestra conciencia y creer que estamos bien. El adversario de nuestras almas desea que creamos que las emociones que estamos generando, él quiere hacer que esas emociones negativas las hemos generado nosotros en libertad, nosotros mismos, y que no hay ninguna influencia maligna alrededor de ellas en nosotros, y que esto es lo que se suele pensar. De ahí que el sentido de alarma no se vea, no sea escuchable por nosotros. Satán está, por lo tanto, esperando el mejor momento para que esa vida continúe en pecado y dé el golpe para instalarse con otros sistemas mucho más graves, que podría ser opresión, vejación o posesión, según sea el caso. Nosotros tenemos que aprender a permanecer, no entrar al reino y salir, no estar en ese vaivén. Tenemos que aprender a permanecer, a estar sujetos en santidad el alma. Si ello no ocurre, puede entonces producirse una detonación. Se iniciará un proceso que, de ser constante y duradero, va a ser peligroso y nos va a causar daño y nos va a hundir. Y como debemos luchar frente a los abyectos o bajos pensamientos, ¿cómo debemos hacerlo? Tenemos que hacerlo como nos indica la misma palabra. Veamos lo que dice Joel capítulo 3, verso 10. Acá hay una expresión conocida, está contenido en Joel capítulo 3, verso 10. Dice la Escritura. A ver, aquí el hermano va a hablar fuertemente. 10, no sé. Verso 10. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Sí, 3:10, ¿estás seguro? ¿Estás en Amós? No, Joel. Se equivocó por 700 años. No, Joel capítulo 3, verso 10. Felizmente que para Dios siglos son segundos. A ver, hablando de pensamientos que detonan sentimientos. A ver, Joel capítulo 3, verso 10. Forjad espadas de vuestros asadores, lanza de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Entonces, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué diga el débil, fuerte soy? Porque está reconociendo la necesidad que tiene él del Padre Celestial. Y por lo tanto, en esa condición, entonces puede recibir la plenitud del poder del Todopoderoso. O lo dijo también el maestro de Galilea, dijo, de aquellos que son pobres de espíritu es el reino de los cielos. Por lo tanto, no es el que se considera fuerte, que yo mismo soy. No, diga el débil, fuerte soy, porque está abriendo la posibilidad de recibir más de él. Como dice la palabra, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así es, en Joel capítulo 3, verso 10. Ahora, 2 Corintios capítulo 12, verso 10. ¿Qué versión estás llevando tú ahí? Lo que pasa es que los versículos no son tan bonitos. No, acá hay más Biblias. O dame esta de acá. Dame esta acá. 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Segunda de Corintios, a ver, sin equívocos, capítulo 12, en el verso 10. ¿Qué dice? Verso 10. Segunda de... Estás en Gálatas, hermano, estás en Gálatas. ¿Sí, tío?
Allá, 2 Corintios 12:10. Ahora sí, a ver, ahora sí. Gracias, ajá. A ver, a ver, a ver. Y me alegro también de las debilidades. Me alegro, dice, me alegro de las debilidades. Los insultos, las Vamos a parte. Motivo de alegría van a ser las debilidades. Motivo de alegría van a ser los insultos. Y no quiere decir que nosotros nos insultemos ahora, mis hermanos. ¿Qué más? Los insultos, las necesidades. Fíjense, esto rompe la teología de la prosperidad que dice que hay que alegrarse en el dinero. Dice, me alegro en las necesidades. No, dice que si no tienes es por Claro, no, estás en pecado. Sin embargo, es motivo de gozo los insultos, las debilidades y las necesidades. Continúa la lista. las persecuciones Las persecuciones. y las dificultades que sufro por Cristo. Ujú. Porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Entonces, ese es el contrasentido y que el ser humano no lo acepta. Cuanto más débil me siento, es decir, cuanto más siento la necesidad del Padre, es precisamente cuando más fuerte soy. Porque el Padre está viendo y dice, mi hijo siente que hay necesidad de mí. Entonces voy a ir con más de mi espíritu sobre él. Por lo tanto, nosotros tenemos que recitar sus promesas y personalicemos sus promesas. Cuanto más débil entonces me siento es cuando más fuerte soy, como dice la versión Biblia en lenguaje actual. ¿Por qué? Porque voy a permitir que la gracia actúe mientras nos haya venido la adversidad en medio de nuestra obediencia. Seguir obedeciendo, lo que está diciendo aquí la palabra es que yo voy a seguir obedeciendo en medio de mis necesidades, en medio de mis debilidades, en medio de las persecuciones y en medio de los insultos voy a seguir obedeciendo. Es lo que está diciendo aquí la Escritura. En el mundo espiritual toda acción genera reacción. Así como lo vemos en el mundo físico, Yahweh desde su trono, por tanto, va a actuar. Él está comprometido, es nuestro aliado y respalda a sus soldados que dicen y se reconocen como débiles porque no confían en sus ideas, en sus pensamientos y en sus fortalezas, sino quieren recibir de él. Entonces, él la manifiesta preferencia de constatar que uno en lo humano se siente débil, reconocer ello. Y esto es lo que el hombre no reconoce. Dice, yo mismo me hice, dice. Habría que ver cómo se hizo, porque ¿cómo puede ser anterior a sí mismo, ¿no? O de qué recursos no se ha valido para hacer lo que es en el mundo material. ¿O es que acaso también se fabricó la materia? ¿O quién le dio la respiración, etcétera? En lo humano se siente débil, entonces reconocer ello, para nada aplicar esa falsa, y esto tiene nada que ver con a mal tiempo, buena cara. Eso también es una evasión y es un orgullo, porque no está escuchando al Padre, no, simplemente crea un paréntesis, crea una burbuja, y a mal tiempo buena cara, y está en su orgullo fatuo o en su idea, y como una burbuja flota, y por ahí reventará la pompa. O también por el hecho de madrugar. Porque no quedamos expectantes del actuar. Es una declaración de no voy a esperar el actuar del Dios Todopoderoso sobre mi vida, sino simplemente a mal tiempo buena cara, sigo sin escuchar al Padre y yo sigo avanzando. Entonces es Yahweh quien desea mostrar su poder en nuestra debilidad. Él quiere mostrar, él necesita, en se cabe así el término, encontrar a aquellos que estén dispuestos a recibir de su poder. Hay que reconocer nuestra limitación y tenemos que reconocer nuestra debilidad
para que Él se pueda mostrar en nosotros. Él se muestra en nosotros, en aquellos que reconocen su debilidad y también su limitación. Lo que me hace fuerte es reconocer cuán débil soy, es lo que está diciendo la palabra. Esto es lo que te va a hacer fuerte. Reconoce cuán débil eres. ¿Por qué? Yahweh se va a mostrar entonces más en ti, pero debe estar colocado tal escenario. Por ello es que proféticamente clamamos, o dice la Escritura que clamemos, diga el débil, o sea, dilo, dice, el que se reconoce. ¿Quién es el débil? El que se reconoce como tal, el que no esconde su condición. Fuerte soy. ¿Qué significa fuerte soy? Habla de quien actuará en medio de ello, del que sigue actuando, sigue obedeciendo en medio de ello. Por eso lo expresa en futuro, fuerte seré, ¿no? Fuerte soy, fuerte seré. Diga el débil, fuerte soy. Hay una causa y una consecuencia que vendrá después. Primero, el reconocimiento de la debilidad, luego será fuerte, fuerte en él. ¿Y qué cosa es fuerte en el hebreo? Es una palabra que se conoce como el nombre de etam, E-T-H-A-M. Significa lo que es perenne. Lo fuerte en el hebreo significa lo que es perenne en tu vida. Yahweh es el único que puede ser perenne. Todo lo demás está de paso. ¿Qué significa esta palabra etam? Lo que fluye permanentemente en tu vida. El Mesías lo puso, ríos de agua viva fluirán. Lo que es entonces fuerte no es aquel que está envalentonado, que se siente superior a los demás. No. Fuerte es aquello que es perenne en ti y que siempre fluye. ¿Y quién es lo que siempre? ¿Por qué siempre fluye? Porque Yahweh es fiel en ti. Por eso siempre fluirá. Esa es la realidad a la cual se nos invita para ser fuertes en Él. Y Él es el único que es perenne y es el único que puede fluir por la fidelidad de Él en nosotros. A Él, eso es el reino de los cielos. Por eso dijo el maestro, bienaventurados los pobres de espíritu, felices, bendecidos, porque de ellos, de lo perenne y de lo que fluye, estará como ciudadano del reino de los cielos, experimentando eso en su vida. Fíjate todos los términos que tenemos que hacer a un lado acerca de debilidad y fortaleza que el mundo nos ha vendido, barnizado de religión y que por tanto nunca hemos dado en el blanco. Como dice también, ¿no? Da, si te golpean en una mejilla, en la mejilla derecha, no en izquierda, sino esto es muy importante, los detalles, pues tenemos que leerlo siempre, tenemos que escudriñar. Entonces, lo leamos, vayamos a Mateo 5, verso 39. Hoy es un día de versículos no encontrados, esperamos que esto se rompa. A ver, Mateo 5, 39, que está después del Antiguo Testamento. Mateo 5, el verso 39. Que llega como refuerzo, Carlos, que de repente nos puede ayudar. Los que han confundido profetas. Pero yo les digo, a ver, no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha... ¿Qué mejilla? ¿Qué lado? Derecha. Ok, es muy importante este detalle. Ofrécele también la otra. Ofrécele también. Si es en la izquierda, no ofrece la otra. Que tiene acá vamos a escudriñar. Vamos a escudriñar. Porque eso me hace acordar que había esa serie con Michael Landon, 5:39, Camino al Cielo, en donde le decía, bueno, dice la Escritura que me golpea la mejilla derecha, golpéame la derecha, y le golpeé la derecha, ahora me toca a mí, y lo mandó hasta el fondo. Entonces no es de eso que está hablando. Cuando dice, si te pegan, vuelve la otra, es un hebraísmo que está diciendo, no caigas en la sintonía del odio. Esto en primer lugar. Rompe ese patrón, no caigas en la sintonía del odio. Entonces debemos estudiar las Escrituras
no solamente para conocerlas y repetirlas, sino también para poderlas respetar aplicando lo correcto y el correcto mensaje que se deriva de la misma. Porque si nosotros alojamos otro sentido, nuestros pensamientos que hemos estudiado al principio se corrompen. Eso quiere decir que si te pega, no es que te peguen físicamente, sino que te agreden verbalmente. Ahí vamos a ver. No, si te están atacando con odio, tú no puedes responder odio por odio. Claro. Entonces cuando en esa parte vuelve la otra mejilla, es rompe el circuito. Ofrécele también la otra. No, tú no esperas esa reacción. Yo estoy rompiendo el patrón. Estoy evitando caer en lo mismo que tú. Por lo tanto, dar la otra mejilla es coraje puro. Es actuar, pues la mejilla derecha en hebreo es autoridad. Es darle la respuesta desde el reino de los cielos. Te voy a dar una, si te golpean en la mejilla derecha, mi mejilla está sujeta a autoridad. Yo voy a responder, te voy a ofrecer otra mejilla, porque ese es el patrón que yo sigo. No el patrón de tu odio, sino el patrón del reino. Y por eso te ofrezco, te doy la otra mejilla. Mejilla en hebreo es panim, P-A-N-I-M, hablando de escudriñar. ¿Qué significa panim en hebreo? Mejilla. Panim. Panim. P-A-N-I-M. Panim. Significa agradar. Significa consejero, defender, preferencia, semblante y tiempo. Todo eso significa mejilla. Vamos a desarrollar porque hemos aprendido al principio que debemos escudriñar para ver qué hay detrás. Y dijo el Mesías que las escrituras hablan de mí. Y en esa mejilla, panim, también me vas a encontrar. Dice, panim es agradar a Adonai. Es pura fortaleza para que venga su poder en nosotros. No actuamos en función del odio, que sería debilidad, sino que damos la otra mejilla, que es una demostración de la fortaleza del poder del Padre que hay en nosotros. Por eso que damos la otra mejilla. Panim también es consejero. ¿Por qué? Al dar la otra mejilla, panim, es dar una respuesta sabia, enfrentar sabiamente. Y ese enfrentar sabiamente es dar la otra mejilla. Es también panim defender los intereses del reino. Significa alinearnos a la conducta que espera, no el hombre, sino el Padre. Ese es panim. Esta mejilla o panim en hebreo también significa preferencia. Presentar nuestra causa al Eterno. Mía es la venganza, ha dicho el Señor. Mía, entonces yo presento el hecho de voltear mi mejilla derecha a la izquierda es un tiempo. Estamos permitiendo que el Padre dé la respuesta, porque mía es la venganza, dice. Es también semblante. Fíjese, en el hebreo, antes de llegar a semblante, que conocemos que es mejilla, pasó por los conceptos consejero, defender y preferencia. De la importancia de escudriñar. Semblante significa mantener semblante intacto. No debe afectar lo que haya pretendido hacer el hombre contra nosotros. Entonces, mantenemos el semblante. Tiempo. Como decía, ese voltear de la derecha a la izquierda, dar la mejilla, ese entregar, dar, es una secuencia de tiempo. No actuar impulsivamente, no actuar cuando seamos atacados, es esperar para que se ofrezca la otra mejilla, que en realidad vendrá con rostro del Eterno, el cual se encargará de aquello para lo cual decida aplicar justicia frente a la defensa de sus hijos. Siempre y cuando nosotros nos hayamos conducido con el concepto de panim, que significa dar la otra mejilla. Esto que acabamos de hacer es escudriñar las Escrituras, para lo que significa, si te golpean la mejilla derecha, la que está en autoridad bajo el reino,
cómo debemos actuar. Todo lo anterior habla de un trabajo espiritual. El voltear, este hebraísmo de dar la otra mejilla, habla de un trabajo espiritual en nosotros, de un renovar de nuestros pensamientos. Esto implica un cambio en nuestro pensar, porque el hombre puede recoger conceptos del mundo y aplicar a lo que significa dar la otra mejilla, cuando en realidad no para nada está en función de lo que puede recoger como concepto del diario vivir. Y en el ámbito, estos son principios que estamos aplicando en este ciclo que habla de tú me levantas como nombre del ciclo. En el ámbito de la liberación, no hay tal cosa como una liberación express de ese conjunto de debilidades, hábitos que hemos estado generando y que hemos alimentado al hombre fuerte y del cual las entidades del mal pueden incluso venir a oprimir o vejar o poseer en estados graves. No hay tal cosa como una liberación express llevada a cabo por un roe o un pastor. No hay tal cosa como de un momento a otro. Incluso Yeshua lo dijo, esta clase de demonios sale con ayuno y oración. Esto implica tiempo. No hay un ayuno y oración express tampoco. Distinto es el caso de él, que como maestro y señor lo puede hacer. Nosotros no estamos en esa situación. La liberación de nuestra esclavitud, de esa dictadura que somos nosotros el autor, va a empezar por nosotros mismos. ¿Dónde empezamos? Reconociendo que estamos pobres de espíritu. Si ello se da, entonces dice todo el reino de Elohim es para ti, todo. Lo dice el Padre, si tú reconoces hoy que eres pobre de espíritu, que eres débil, yo estoy dispuesto a entregarte todo el reino de los cielos. Es lo que nos señala, y eso es por eso que está en primer lugar. Nuestro buen roe o pastor es Yeshua. No pongamos nuestra esperanza en lo que pueda o deje de hacer el hombre. En alguna campaña bajo carpa, ven por tu milagro, o en las instalaciones de un hotel, recibe poder y milagro, pero antes pasa por caja. Nosotros tenemos que entender lo que vamos a enfrentar. Y en los casos graves, vamos a poder darnos cuenta que una vida que estuvo entregado al mal, los demonios pelean derechos legítimos que les han dado. No son tontos, van por aquellos que les abren las puertas. El pecar recurrente literalmente es un portal, es como jugar la ouija. Un pecado recurrente son puertas que se abren. Entonces, dándole así derechos legales, espirituales, para que actúen sobre ellos. Un pecado recurrente en la vida es entregarle derechos a las entidades maléficas para que a través de esos derechos legales que nosotros les entregamos con el pecar, como lo hizo por ejemplo Sansón, actúen sobre nosotros. Por haber cedido nosotros áreas de influencia a causa de nuestro pecar. Las facturas por pecar no se quedan sin pagar. En esos pecados recurrentes estamos emitiendo facturas. Las facturas se pagan, la obstinación se paga, la terquedad se paga. Son pésimos influyentes. Nos van a lesionar. Estamos bloqueando recursos de Adonai a favor de nosotros con estos pecares. Vamos a perder y en la misericordia del Padre vendrá castigo, vendrá azote. Nos vamos a enredar. No solamente nosotros somos los que vamos a sufrir, sino también nuestro entorno más cercano
como le aconteció al profeta Jonás, que de su entorno más cercano hacía que el barco zozobrase casi. Vayamos a, finalmente, antes de terminar, leamos capítulo 7 de Hechos, versículo 51. Estamos en los últimos 10 minutos. Hechos capítulo 7, en el verso 51. A ver, ¿qué nos dice la Escritura? A ver. 51. Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. A ver, incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Ah? No solamente hay incircuncisos de corazón, que significa el conjunto de nuestros sentimientos y emociones. Está más largo. Sí, es ser incircunciso de oír, es decir, yo te escucho pero no te voy a obedecer. Eso no está escuchando, está oyendo. No, te oigo. Entonces, incircuncisos de oído significa que oigo, pero no estoy dispuesto a obedecer. ¿Qué más dice? ¿O tú estás? Hechos 7:51. 7:51. ¿Por qué tú decías que eras más largo, Mónica? Yo pensé que ya había terminado y tú lo habías cortado. Ah, no, yo lo había cortado nada más. A ver. A ver, adelante, hablando de incircuncisos. No, tú... Ah, ¿tú qué eres? Ah, ya. No, normal. 7:51, a ver. A ver, Caro, para que participe antes de terminar. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces dice, esa resistencia, con esto ustedes están resistiéndose al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, lo resisten con el corazón y lo resisten con los oídos. Podemos estar sentados y escuchando la palabra como el día de hoy, pero si nuestros oídos ya de por sí no lo quieren escuchar, porque le hacemos resistencia a ese reino, somos unos incircuncisos de oídos. Y esto poco se habla de los incircuncisos de oídos. Cuando habla vuestros padres acá, o sea, en el contexto, en el contexto de los apóstoles, los primeros años de la iglesia, le está hablando a una comunidad judía, a los padres que eran judíos, sin conocer la palabra. Está hablando a todo ese conjunto de patriarcas, reyes, sacerdotes que se desviaron. Desviaron con eso se refiere a esa paternidad que han recibido ustedes. Pero también señala duro de servicio, ¿no? Sí, de servicio. Significa, ¿qué significa un duro de servicio? Significa, no quiero rendirme la obediencia. No lo quiero hacer. Voy a seguir pecando, no me voy a doblegar a tu santidad. Eso significa duro de servir, me mantengo así, firme, no lo voy a hacer. Entonces les dice, sus oídos y sus corazones son paganos, porque un sinónimo de incircunciso es pagano. Entonces tu corazón es pagano y tu forma de oír, y no le está hablando a no creyentes, ¿sabes? Le está hablando a creyentes, le está hablando a la iglesia, no a un forastero que cruzó la puerta. Ustedes que están acá escuchándome el mensaje, dice el Padre, ustedes son paganos de corazón y paganos de oídos, como fueron paganos sus familiares también. O sea, que esto no es nuevo para mí, yo lo he visto. Les dice entonces incircuncisos porque su religión no le ha abierto ni su corazón ni sus oídos. Tal como fueron sus padres, así ustedes siguen siendo. Debemos volcar tiempo y dedicación a lo que significa nuestra identidad y nuestra esencia como soldados de Yahweh. Esa faceta, la de ser soldados, el soldado obedece a la primera, y escucha, está atento a las instrucciones. Tenemos que asumir, cuando somos soldados obedientes, como decíamos al principio, toda acción genera reacción. Si vamos por la obediencia, vamos a ser objeto también de parte de los flecheros.
de los flecheros del mal. Pero ese es el precio de andar en obediencia. Que el mundo del abismo se vea motivado a actuar en contra de nosotros. Eso sería un honor. Y cuanto con más intensidad busque uno a Adonai, más pronto seremos afirmados en la restauración que Él desea darnos de corazón. Y llegará lo que aún está pendiente y que no hemos vivido, y que está contenido como un dique y que no llega por la incircuncidad de nuestro oído o de nuestro corazón. Quizás no en todo, pero sí en alguna área específica. Asimismo, podremos identificar como soldados las manifestaciones del mundo de las tinieblas. Los soldados miran cuáles son las estrategias del mal. Yahweh ha concedido dones y Él permite experiencias en las que permite que alguno de sus hijos participen como testigos para poder entender también que hay el otro mundo de la oscuridad y de las tinieblas. Es parte de la preparación, que sea consciente también de la existencia del otro mundo, a efecto de ser fortalecidos y asimismo para advertir e informar a los demás de la existencia de tal mundo. Ese es su propósito. Esta capacitación en tales materias es natural que se den. Estas capacitaciones nocturnas que llegan con esas rivalidades del maligno son realidades que nos circundan y cada vez será más fuerte en los presentes días finales, donde serán soltados escorpiones, serpientes, o como dice las Escrituras, las estrellas del cielo cayeron. Habla de una situación de lobreguez en días finales. Para ir conociendo algunos detalles con cierta frecuencia. Por ejemplo, podemos avanzar en este tema que hemos empezado hoy acerca que el Padre nos levanta. Vamos a estudiar lo que son las influencias malignas, los estados de malignidad o terror espiritual nocturno. Vamos a ver una serie de cosas o personas que son oprimidas por el mal o poseídas por el mal. Por ejemplo, las personas poseídas, cuando son confrontadas, se le puede notar, uno se sienta a conversar y estamos en una confrontación con una persona poseída, no parpadea. Hay algunos, es parte de la capacitación que como soldados debemos estar atentos, no parpadea, o asumen una postura de desafío. Su sentir físico transmite arrogancia, su actitud, su respuesta, su mirada es arrogante. ¿Cómo se describe el antimesías? Un arrogante. Un desafío acompañado de una sonrisa sutil y burlesca, hasta media sonrisa, tipo Yoconda, cuando como la Yoconda te está mirando y se están sonriendo de costado. Entonces no parpadea, una sonrisa burlona, una sonrisa desafiante, una arrogancia. Son manifestaciones que se dan cuando tienen, en casos más graves, el cuerpo y el alma del ser humano. Y hasta aquí, mis hermanos, respecto a este primer tema, hemos visto, así como en una construcción, las bases que deben existir para la liberación espiritual, partiendo de aquel que tiene el coraje de decir débil soy, fuerte soy en él. Gracias, hermanos y amigos también presentes en la transmisión a través del Facebook y que subiremos en su oportunidad a uno de los canales que administramos. Los esperamos hasta el próximo Shabbat, si así Yahweh lo permite, en que continuaremos con este ciclo Tú me levantas. Shabbat Shalom, mis hermanos.